Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, colegas, bienvenidos a una nueva cápsula que tiene que ver con el análisis cefalométrico de Pérez. Y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de esta novena cápsula que se denomina el mito del montaje en articulador semiajustable. Bienvenidos. Y bueno, pongo la diapositiva con la que nos quedamos al final de la primera parte de esta novena cápsula. Bien, en esta diapositiva ilustro lo que tradicionalmente sucede cuando uno realiza un montaje en articulador semiajustable en un paciente que originalmente puede tener una clase 2 esqueletal, vamos a decirle así, porque tradicionalmente los análisis cefalométricos podrían decirnos que una NB de 5 grados es de clase 2. Entonces ya tenemos en la mente que el paciente es clase 2. Inclusive puede tener una convexidad de 5 milímetros, que ya mencioné, más o menos son equiparables. Entonces ya de entrada tenemos un diagnóstico que puede ser erróneo, cefalométricamente hablando, ya que los 5 grados del ángulo ANB pueden corresponder también a una clase 1 esqueletal. Sin embargo, cuando realizamos el montaje en un articulador semiajustable de este caso, supuesto caso, pues evidentemente al realizar la conversión cefalométrica, pues encontramos que la mandíbula se nos fue más para atrás y entonces este ángulo ANB se abre más. Y por supuesto, de estar en 5 grados se puede ir a 6, a 7 o más. Esto hará más evidente desde el punto de vista cefalométrico, y gracias a esta conversión cefalométrica, que el paciente ya es clase 2 esqueletal, lo que siempre se ha pregonado a través de cómo se justifica el montaje en articulador semiajustable, y entonces eso nos lleva inevitablemente a realizar, en el caso de un tratamiento de ortodoncia, pues a realizar extracciones de los dos primeros premolares superiores. Y bueno, esto puede ser, por supuesto, después de que el paciente utilizó una guarda de desprogramación o de reprogramación, independientemente del nombre que sea, ¿no? En términos generales es cómo se desarrolla todo este procedimiento. Ahora bien, en las siguientes diapositivas voy a mostrar un procedimiento, digamos, tradicional, en el cual pues vamos a diagnosticar, entrecomillada la palabra, una relación céntrica. Y bien, aquí en esta imagen estamos viendo dos fotografías del lado izquierdo y dos del lado derecho. Las dos fotografías del lado izquierdo muestran la relación de oclusión habitual de la paciente, que como ustedes están viendo, pues ya tuvo un tratamiento de ortodoncia con extracciones de primeros premolares, y vemos que la relación de molares es, digamos, de clase 3. La relación de caninos, vista desde esta perspectiva, pues deja un pequeño espacio. Sin embargo, en la fotografía de la sobremordida muestra una muy clara relación de clase 1 de caninos. Sin embargo, en las fotografías del lado derecho se muestra una relación de molares ya después de haber manipulado la mandíbula, de haber realizado un procedimiento en donde la paciente, pues en este caso ya puede, digamos, morder u ocluir ligeramente atrás, pues ya la relación de molares ya se aprecia en una relación de clase 1, y por supuesto, pues los caninos ya en una vista a través de la fotografía de la sobremordida, pues muestra una clara relación de clase 2. Muy diferente, por supuesto, la sobremordida horizontal que presenta la paciente en las fotografías del lado izquierdo, en donde prácticamente tenemos una sobremordida horizontal, digamos, ideal, y en cambio en las fotografías del lado derecho, que corresponderían a la relación céntrica, pues ya nos están mostrando una relación de sobremordida horizontal ligeramente aumentada. Digamos que este es un procedimiento, entre comillas, fácil de realizar. Y bueno, pues ahora voy a ser un poco más específico, sobre todo para todos aquellos que no tienen tanta experiencia, no nada más en la toma de una relación céntrica,
sino para analizar realmente cómo es este procedimiento. Bien, en esta diapositiva estamos viendo en las tres imágenes de arriba la misma paciente en su relación de oclusión habitual. Las líneas rojas que se muestran dentro del círculo que está englobando precisamente la relación de molares, estas líneas rojas muestran o están colocadas a la altura de la cúspide mesiovestibular del molar superior. Y la línea azul, digamos que es la que corresponde al surco medio de desarrollo del molar inferior en su parte vestibular. Bien, en estas fotografías superiores vemos la relación de molares del lado derecho de la paciente, una relación de clase 3, probablemente de 2 milímetros o 3, y en la fotografía del lado derecho, en la parte superior, vemos casi una relación de clase 1. La fotografía del lado derecho, que muestra la sobremordida horizontal y vertical, pues definitivamente muestra, podríamos decir, una relación normal. Sin embargo, cuando hemos manipulado a la boca de la paciente, la mandíbula, y le hemos pedido que muerda o que cierre su boca en una posición posterior, que obviamente ella puede realizar, porque sí lo puede hacer, y esto es algo de lo que tenemos que asegurarnos, no forzar a una relación que no puede realizar el paciente. Entonces, bueno, ella puede realizar este movimiento hacia atrás de la mandíbula y, por consecuencia, los molares inferiores se están estableciendo en relación a los superiores en una relación prácticamente de clase 1. Pero al mismo tiempo, en el lado izquierdo de la paciente, pues ahora ya estamos viendo una clara relación de clase 2 a nivel de molares por este procedimiento en donde hemos movido la mandíbula hacia una posición más posterior. Entonces, bueno, en la sobremordida horizontal estamos viendo ahora sí de manera manifiesta una gran sobremordida horizontal. Bien, pues entonces estas dos imágenes son las que representan la oclusión habitual en la parte superior y las imágenes que reflejan la relación céntrica en las tres fotografías inferiores. De esto me parece que no debe haber ninguna duda y para mí este es uno de los momentos importantes en el diagnóstico de nuestro paciente desde este punto de vista, le voy a llamar funcional, porque todavía no hemos entrado al montaje en articulador. Y bueno, pues aquí les presento una guarda que yo mismo elaboré para esta paciente. Y bueno, pues esta guarda tiene ciertas características, está realizada de acuerdo a una cierta filosofía, la cual no voy a mencionar, y quiero que por favor analicen precisamente la relación de molares en sentido sagital que existe tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por supuesto, es una relación más aumentada de clase 2 del lado derecho y mucho mayor todavía la relación del lado izquierdo. Hay que contemplar, colegas, que para la elaboración de una guarda se requiere un espacio interoclusal que puede ser grande o pequeño. Dependerá de cada filosofía el grosor de esa guarda, que definitivamente lo dará la toma entre comillas, hago la aclaración, de la relación céntrica con una cera generalmente de color azul que tiene ciertas características. Y vamos a analizarlo a continuación. En esta fotografía, en las dos imágenes superiores, están colocadas las relaciones oclusales que consideré correspondían a la relación céntrica. Como recordarán, la fotografía de la paciente en el lado derecho prácticamente estaríamos hablando de una relación de clase 1,
mientras que en el lado izquierdo pues estamos hablando de una relación de clase 2 ya bastante visible. Sin embargo, y aquí es en donde me gustaría hacer énfasis y en donde quisiera que ustedes tomaran un poco más de conciencia en relación a esta toma de relación céntrica entrecomillada, y lo pongo aquí en las dos fotografías de abajo con el título de oclusión forzada con guarda desprogramadora, porque es evidente que para haber elaborado esa guarda en esa posición, se tuvo simplemente que elaborar una cera o una mordida en cera con esa posición mandibular. Y si ustedes comparan la oclusión de molares de la relación céntrica obtenida a través de la manipulación de la mandíbula, pues estamos hablando de que en estas fotografías superiores existen contactos definitivamente entre algunos dientes posteriores. Y en la parte inferior, al no existir ningún contacto, pues lógicamente hay un desplazamiento todavía más posterior de la mandíbula, cosa que explico con mucho detalle, pero de manera resumida, en mi segunda obra denominada Ortodoncia, Ortopedia Dentofacial y Cirugía Ortognática. Es así como al colocar una guarda desprogramadora o reprogramadora, estamos llevando al paciente a una situación de clase 2 mucho más grande que la que realmente tenía en una relación céntrica. Y si ahora relaciono las tres formas de morder de mi paciente, lo voy a tratar de explicar con mucho detalle, pero de una manera simple. En su oclusión habitual, en donde ya vimos la relación de los molares, vamos a suponer que tuviéramos una NBX, por ejemplo, de 4 grados, como dicen estas diapositivas. Esos 4 grados pues son indicativo en un análisis convencional de Steiner, de Ricketts, de Yarabak, en fin. De Ricketts estaríamos hablando de una convexidad de 4 milímetros. Bueno, pues ese dato podría ser indicativo, por supuesto, de una relación esqueletal de clase 1. Pero si nosotros nos vamos a la relación de céntrica, es decir, si tomáramos una oclusión, unas fotografías como las que se encuentran en el centro de la diapositiva, y en esa posición tomásemos una radiografía lateral de cráneo, en esa relación céntrica, pues por supuesto, en una radiografía el ángulo ANB, por supuesto, va a ser más grande de 4 milímetros. Por ejemplo, aquí puse 5, pero en muchas ocasiones esa diferencia entre oclusión habitual y relación céntrica a veces es mayor a los 2 grados o a los 2 milímetros respecto al ángulo ANB y por supuesto también respecto a la convexidad de Ricketts. Esto sin haber realizado ninguna mordida que tenga que ver con una relación céntrica entrecomillada que desocluya la relación de los molares. Es decir, si en otras palabras solamente tomamos la radiografía en esas dos posiciones diferentes, haciendo contacto con los dientes posteriores, vamos a tener esa diferencia en el ángulo ANB. Pero ¿qué sucede cuando tomamos una radiografía en donde le hemos colocado una guarda que, como ya mencioné anteriormente, pues es producto de un montaje en articulador semiajustable a través de una cera, generalmente de color azul, que hace que la mandíbula se posicione en un modo más posterior respecto al maxilar? Es obvio que el ángulo ANB tomado con una radiografía
en esta posición, pues va a estar mucho más grande que la que realmente tenía en su relación céntrica. Y entonces, como menciono en este ejemplo, en donde solamente estoy cambiando o aumentando 1 grado, pero en mi experiencia he notado a veces cambios de más de 2 grados. Pero me vi, digamos, con unos cambios muy suavecitos para que la comprensión sea adecuada. Entonces, las dos fotografías que se encuentran en la parte inferior de esta diapositiva muestran precisamente la posición de oclusión a través de una guarda tomada o producto de una cera a la que pues evidentemente se le denominó toma de relación céntrica, desde mi punto de vista un grave error. Y eso pues lógicamente nos lleva a elaborar una conversión cefalométrica en donde evidentemente el resultado va a ser un ángulo ANB mucho mayor, como ya mencioné, que el que originalmente definitivamente era más grande, de acuerdo a la relación céntrica del propio paciente haciendo contacto en sus dientes posteriores. Si analizamos estas 3 imágenes, pues la del lado izquierdo corresponderá, como ustedes ya se habrán dado cuenta, a la oclusión habitual que el paciente tiene después de haber terminado su tratamiento de ortodoncia. Vemos con una línea azul la relación del canino superior respecto al canino inferior, que está señalado con una línea roja. En la fotografía del medio vemos claramente que en la toma, es decir, en la relación céntrica, después de haber manipulado al paciente y haciendo contacto con sus dientes posteriores, pues tenemos una relación prácticamente como la conocemos de forma tradicional de cúspide a cúspide. Vemos que la línea correspondiente al canino superior prácticamente coincide con la línea correspondiente al canino inferior. Sin embargo, cuando colocamos una guarda desprogramadora o reprogramadora o el nombre que le quieran poner, pues lógicamente al no haber contacto en los dientes posteriores y haber cierta cantidad de desoclusión, pues es lógico que la mandíbula se vaya más para atrás, haciendo mucho más evidente esta clase 2 a nivel de caninos, y que lógicamente, bueno, pues es prácticamente la forma en la que normalmente se elabora una guarda, producto de una relación céntrica que no es correcta, que es errónea, y que de alguna manera fue la que se trasladó al articulador semiajustable. Este es el punto medular y este es solo un ejemplo de tantos que yo mismo he atendido de mi propia consulta y de los que he revisado y que me envían muy amablemente muchos colegas para su análisis y su revisión. Y bueno, de acuerdo a lo que acabo de mencionar en las diapositivas anteriores, entonces la toma entrecomillada de la relación céntrica con esa desoclusión a la que hice referencia, pues simplemente se convirtió en una toma o en un registro de mordida constructiva que sirvió para elaborar una guarda desprogramadora o reprogramadora. ¿Qué podríamos decir? Esa mordida en cera azul, pues sería el equivalente a una relación de mordida constructiva que normalmente utilizamos, como ustedes están viendo en estas diapositivas, para la elaboración de los aparatos ortopédicos generalmente funcionales, en donde, bueno, pues esa mordida constructiva la tomamos en una posición en la cual queremos que la mandíbula, en los casos de clase 2, se desplace hacia adelante, y bueno, pues una vez que se han montado los modelos en el articulador, que en este caso pues simplemente con una bisagra es más que suficiente, elaboramos el aparato y lógicamente una vez que colocamos el aparato elaborado en la boca, pues este queda en la posición
que nosotros previamente habíamos visualizado para que el aparato cumpla una función determinada. Y bueno, en este momento hemos llegado al punto en el cual lo que voy a comentar a continuación ya no tiene nada que ver con el análisis cefalométrico de Pérez. Sin embargo, es algo muy importante porque he visto en muchísimos casos, en donde pues todo este procedimiento de la toma de la relación céntrica, el montaje en articulador semiajustable y todos estos procedimientos pues han llevado a muchos colegas a determinar que un caso que estaba originalmente en clase 1, bueno, pues se determinó a través de este procedimiento que el paciente estaba en clase 2 y pues se decidió la extracción de los primeros premolares superiores, digamos en algunos casos, ¿no? Y bueno, esto es producto de dos cosas que se suman. Una, el diagnóstico obtenido a través de este procedimiento más la incorrecta interpretación del ángulo ANB a través de los sistemas de trazado cefalométrico convencionales o tradicionales. Y entonces, ¿qué pasa después del tiempo de uso de esta guarda? Bueno, pues el clínico decide después de unas semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, realizar el tratamiento, hace las extracciones pensando que el paciente ya se desprogramó o se reprogramó, y entonces hicieron las extracciones de los primeros premolares superiores. ¿Y qué es lo que pasa durante el tratamiento? Que el paciente, cuando muerde o cuando ocluye en esa fase intermedia del tratamiento, cualquiera que sea, sigue mordiendo en su relación oclusal habitual con la que llegó al inicio de su tratamiento. Y si era un paciente que estaba en clase 1 y si se le realizaron las extracciones de los primeros premolares superiores, pues sigue estando en clase 1, pero ya sin primeros premolares superiores. ¿Sucede con mucha frecuencia? Claro que sí. Por supuesto, yo he documentado muchas y por eso realizo esta cápsula. Entonces, bueno, esto como acabo de mencionar, ya no tiene nada que ver con el análisis cefalométrico de Pérez. Sin embargo, pues sí, quise mencionarlo porque es motivo de mucha discusión, de muchos errores. Y como mencioné al principio de esta cápsula, producto de una cápsula al principio de la elaboración de estas mismas, que yo mencionaba que el montaje en articulador semiajustable pues era un asunto en el cual muchos colegas, muchos ortodoncistas no coincidíamos, ¿no? Entonces, claro, muchos de ustedes, queridos colegas, que tienen muchísima experiencia, seguramente no caerán en este error. Pero ¿qué pasa con los que recientemente están recibiendo una información y además de esta naturaleza, pues, y sobre todo no tienen experiencia? Y todo lo que he hablado además en las diversas cápsulas, bueno, pues es un punto muy importante en el cual todos tenemos que pensar. Bien, pues hemos llegado prácticamente a las conclusiones. Y bueno, la primera es la siguiente. Definitivamente yo realizo un análisis funcional para determinar si existe alguna diferencia entre la oclusión habitual y la relación céntrica. Lo realizo en niños, adolescentes y adultos sin importar la edad. Y el objetivo de ello es, en principio, bueno, determinar esta diferencia y si esta está provocada por alguna interferencia. Las interferencias, como ya mencioné anteriormente, pueden ser provocadas por algún tercer molar, algún segundo molar. Si es un tercer molar, podría yo pensar en eliminarlo antes del tratamiento. Si es un diente que está en una mala posición y este me está provocando el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante o hacia algún lado, bueno, pues evidentemente tendré que contemplar corregir su posición durante el tratamiento de ortodoncia. De este tipo de ejemplos hay algunos documentados ampliamente
en mi nueva obra que se llama Excelencia en Ortodoncia, Ortopedia Dentofacial y Cirugía Ortognática. Y bueno, pues este es un procedimiento, el análisis funcional, que yo definitivamente recomiendo realizarlo, inclusive antes de enviar al paciente a la toma de sus estudios radiográficos, de fotografía y de modelos de estudio. Bien, la segunda conclusión es la siguiente. Definitivamente, si tomo un registro en cera de la mordida de mi paciente en relación céntrica, considerando, recuerden que siempre debe de haber contacto en los dientes posteriores. Esto definitivamente, como recordarán, mencioné, evitará o dificultará la elaboración de una guarda, porque al haber contacto, pues evidentemente la guarda no tendrá cabida en ese lugar. Sin embargo, sí es muy importante para mí definir las diferencias entre el registro de mi relación céntrica en relación con mi registro en oclusión habitual. Así que estas dos eras las colocaré en mis modelos de estudio y ahí determinaré precisamente si hay diferencias en las relaciones sagitales, verticales y transversales. Y por otro lado también, desde mi punto de vista, es muy importante que si yo determino que hay una diferencia entre relación céntrica y oclusión habitual, pues yo prefiero tomar una radiografía en relación céntrica para compararla con la radiografía en oclusión habitual. Recuerden, siempre habiendo contacto en los sectores posteriores. De esta manera me evito realizar una conversión cefalométrica que me va a dar resultados, pues por lo menos no tan adecuados o tan reales. Bien, como siguiente conclusión, vuelvo a repetir, definitivamente yo no realizo ninguna guarda de desprogramación o de reprogramación o con el nombre que ustedes le llamen, en ningún caso. Y menos cuando el paciente no puede realizar de forma natural su movimiento de la mandíbula hacia atrás para encontrar su relación céntrica, ¿no? Este es un procedimiento que definitivamente no realizo. Si no existe ninguna diferencia entre relación céntrica y oclusión habitual, pues no tiene caso realizar ningún montaje. Pero aun cuando lo hubiera, de todos modos, vuelvo a repetir, yo no realizo ninguna guarda desprogramadora o reprogramadora. Y definitivamente, una de mis conclusiones muy importantes es que no realizo montajes en articulador semiajustable en niños o en pacientes en crecimiento, ni menos para elaborar aparatos en esa relación. Entonces, en pacientes en crecimiento que tienen una maloclusión, pues es obvio que nuestro objetivo será corregirlo. Determinar o documentar una relación céntrica en un niño que está en crecimiento para realizar el montaje en esa posición en un articulador semiajustable, pues podría ser válido siempre y cuando pudiera servir de justificación pues para la venta o la compra de un aparato o de un articulador de esa naturaleza y no tenerlo ahí deteniendo la puerta como lo hace algún doctor que mencioné al principio de esta cápsula en Facebook, ¿no? Definitivamente podríamos justificar su uso por esa razón, ¿no? Sin embargo, yo creo que es innecesario. Yo he mencionado que hasta es absurdo porque lo que queremos realizar es la corrección de esa maloclusión. Así es que si yo quisiera corregir esa maloclusión, pues no realizo un montaje ni menos un aparato en relación céntrica. Si es una clase 2, yo trataría más bien de hacerlo en el sentido contrario. Si es una clase 3, probablemente podríamos tener el beneficio de la duda, siempre y cuando sirva para la construcción de un aparato funcional en esa posición. Sin embargo, algo que también he mencionado durante mucho tiempo en mis clases, en mis cursos, cuando hablo de este tema, y cuando me mencionan esta situación de la relación céntrica, yo sí recomiendo definitivamente realizar el análisis funcional con esta toma o con este registro en cera de una posición de relación céntrica.
porque después de utilizar aparatología ortopédica, sobre todo funcional, en donde se supone que se corrigió una clase 2 al adelantar la mandíbula, por ejemplo, con un Bimbler A, con un Simoes o con un Twin Block o con un Frankel, el aparato que sea, nosotros debemos de asegurarnos que el paciente definitivamente ya no va a poder morder hacia atrás, ¿sí? Que ese es el procedimiento que normalmente se hace cuando encontramos esa relación céntrica y que generalmente en el 99% de los casos es en la parte posterior. Es decir, en un paciente adulto nosotros tomamos una relación céntrica y prácticamente en la mayor parte de los casos la mandíbula se va para atrás. Bueno, pues este procedimiento que realizamos con la manipulación de la mandíbula lo tendríamos que realizar una vez que el paciente ha utilizado aparatología ortopédica funcional. Si el paciente ya no puede mover la mandíbula hacia atrás, tengan la plena seguridad de que su tratamiento ortopédico, por lo menos en lo que tiene que ver con el avance de la mandíbula, ha sido exitoso. Si el paciente todavía puede mover la mandíbula hacia atrás y ustedes pueden hacer un registro de mordida en cera en una clase 2 que inicialmente tenía, pues definitivamente no ha habido ningún avance en su corrección sagital de una clase 2. Ya si quieren realizar el montaje en un articulador semiajustable para darse cuenta de ello, bueno, pues está muy bien. Pero esa sería mi conclusión al respecto del uso, pues básicamente no de un articulador semiajustable, sino de la toma en cera de una relación céntrica. Ven, esta conclusión tiene que ver precisamente con la elaboración de una guarda reprogramadora o desprogramadora. Pues este aparato, evidentemente, nosotros aprendemos a través de estos cursos que se debe de realizar a través de este articulador semiajustable, y esta es una de las justificaciones de la compra o la venta de este articulador. Sin embargo, si tomamos en consideración que nosotros realizamos una toma de mordida constructiva, que pues en este caso es una toma de mordida en relación céntrica, pues simplemente esa cera la podríamos nosotros utilizar en un aparato tan sofisticado como un articulador semiajustable para elaborar dicha guarda, o también, y del mismo modo, lo podríamos hacer en una bisagra de metal, definitivamente de plástico no. Tiene que ser una bisagra de metal, de esas que son muy económicas y que las venden también en cualquier depósito dental. De esa manera nosotros vamos a elaborar la guarda y sin ningún problema tengan la certeza de que habiéndola elaborado, ya sea en un aparato muy sofisticado o en una bisagra simple, su aparato va a quedar perfectamente bien en boca. Y además, hago la aclaración, deberemos de hacer ajustes definitivamente, ya sea que se haya elaborado en uno o en otro articulador, siempre tendremos que realizar ajustes en la boca, considerando el uso de este papel de articular y los desgastes del aparato que sean necesarios. Bien, pues hasta este punto de la cápsula he documentado o he descrito pues todo lo que tiene que ver con el montaje en un articulador semiajustable y que de alguna manera tiene una relación muy estrecha con el análisis cefalométrico a través de la conversión cefalométrica. Sin embargo, no quise dejar pasar esta oportunidad para poder mostrar a través de ciertas imágenes y ciertos videos lo que normalmente uno desearía. Es decir, si nosotros queremos hacer verdaderamente un diagnóstico a través de un montaje en articulador semiajustable, pues claro que ese es un sueño que todo odontólogo, no nada más ortodoncistas, tenemos. Y qué mejor
sería que hacerlo de manera conjunta o mezclar dos diferentes tecnologías. Una, pues la que tiene que ver precisamente con la elaboración de estos aparatos tan estupendos, que son sensacionales. Vuelvo a repetir, el articulador semiajustable es un aparato magnífico, sensacional, y que todo odontólogo debe de manejar. Pero ¿qué tal que a este aparato le agregáramos lo que tiene que ver con una tomografía computarizada con BIM 3D? Es decir, si se integraran estas dos tecnologías para que tuviéramos como resultado un articulador que pudiese ser resultado de ello. ¿Y qué creen? Que esta tecnología prácticamente ya existe. Y este es un proyecto elaborado por el doctor Marco González y la doctora Wendy González, que son de Chihuahua. Conocí al doctor Marco González en un congreso no hace más de 2 años. Platicamos, por supuesto me interesé en su proyecto, es un proyecto de ellos, no tengo yo nada que ver absolutamente. Me gusta mucho el desarrollo que esa idea ha tenido, la han desarrollado de manera fantástica, y bueno, pues tienen una página, aquí se las dejo, es la página www.cavicon.com, y bueno, pues es algo fantástico. Ellos están trabajando en este proyecto ya desde hace tiempo, y seguramente tendremos noticias dentro de las próximas semanas o meses de todos los avances que ha estado teniendo. Y el doctor Marco me hizo favor de enviarme 2 videos, este es el primero, en donde se muestra el proyecto. Y aquí un segundo video que me hizo favor el doctor Marco de enviarme para que todos lo puedan ver. Y bueno, pues como ustedes acaban de dar cuenta, esta es una idea fantástica. Yo realmente es a lo que llamaría un verdadero diagnóstico funcional, con un montaje en articulador individualizado. A continuación les dejo estas láminas, estas diapositivas, en donde incorporo el texto que el doctor Marco me hizo favor de enviar para que lo pudiera integrar en esta cápsula. Me parece que es fantástico. Muchas gracias a la doctora Wendy, al doctor Marco González por haberme enviado
la información, sus fotografías y sus videos. Y bueno, hemos llegado al final de esta segunda parte de la novena cápsula denominada El mito del montaje en articulador semiajustable. Espero que les haya gustado. La tuve que realizar en dos partes, ya que como ustedes se dieron cuenta, pues es bastante larga. Y bueno, pues es un tema por demás polémico. Y bueno, yo espero que haya sido de su agrado. Les recuerdo mi nombre, soy César Augusto Pérez Córdoba y espero verlos pronto en una nueva cápsula. Hasta luego.